Nuestra mente es como un mono inquieto, saltando de un pensamiento a otro, llevando consigo nuestras preocupaciones, ansiedades y miedos. Pero, ¿y si te dijera que la clave para encontrar paz y serenidad está en aprender a observar esos pensamientos en lugar de luchar contra ellos? En este video descubrirás cómo la meditación puede ayudarte a liberar tu mente de la tormenta de pensamientos negativos. Controla los pensamientos negativos con meditación, historia budista para encontrar paz. Introducción: el desafío de los pensamientos no positivos. Todos los seres humanos experimentan en algún momento pensamientos no positivos que perturban nuestra paz mental. Estos pensamientos pueden ser tan variados como la preocupación por el futuro, la culpa por el pasado, la inseguridad personal o las ansiedades sobre nuestra situación actual. Sin embargo, lo que hace que estos pensamientos se vuelvan aún más poderosos es nuestro intento de liberarnos de ellos. Cuanto más tratamos de evitarlos, más insistentes se vuelven. En el budismo, uno de los conceptos centrales que se utilizan para describir la naturaleza de la mente humana es el mono mental. Esta metáfora describe cómo nuestra mente, cuando no está entrenada, salta de un pensamiento a otro sin descanso, como un mono que salta de un árbol a otro. Esta mente del mono es inquieta, errante y dispersa. Cuando estamos atravesando un momento de sufrimiento o confusión, estos pensamientos pueden volverse aún más dominantes y a menudo nos sentimos atrapados en su flujo constante. Los pensamientos negativos pueden llegar a ser una carga pesada si no aprendemos a observarlos de manera adecuada. En lugar de resistirnos a ellos, lo que generalmente solo hace que crezcan, la práctica del budismo nos invita a observar nuestra mente de una manera desapegada, sin identificarnos con esos pensamientos. La meditación es uno de los caminos más efectivos para entrenar nuestra mente y liberarnos de las preocupaciones que no hacen más que aumentar nuestra ansiedad. Por lo tanto, lo que se necesita no es solo un esfuerzo para evitar esos pensamientos, sino una práctica que permita observarlos y dejarlos ir sin aferrarnos a ellos. La meditación budista es una herramienta esencial para alcanzar esa paz interior que todos anhelamos. En este contexto, entender cómo funciona la mente y cómo trabajar con ella de manera efectiva es un paso fundamental hacia el bienestar mental y espiritual. La historia del hombre y el maestro Zen. Había una vez un hombre que, sintiendo que su mente estaba constantemente agitada y llena de pensamientos perturbadores, acudió a un maestro Zen en busca de ayuda. El hombre le explicó al maestro que su mente estaba llena de pensamientos negativos y que cada vez que intentaba liberarse de ellos, se volvían más intensos. En su desesperación, le pidió al maestro un mantra que pudiera recitar para calmar esos pensamientos y encontrar paz. El maestro Zen, con una mirada calmada y serena, escuchó pacientemente la petición del hombre. Sabía que la mente humana es naturalmente inquieta, como un mono que salta de un lugar a otro, y que el deseo de detener los pensamientos de manera forzada solo aumentaría su presencia. Aún así, decidió dar al hombre una respuesta que lo guiara por el camino de la práctica. Sin decir mucho, el maestro recomendó que el hombre practicara meditación para calmar su mente. El hombre, sin embargo, se mostró renuente ante la idea de meditar. A pesar de que el maestro le explicaba que la meditación era la clave para desarrollar la calma mental, el hombre persistió en su negativa. Le dijo al maestro que no podía meditar porque cada vez que lo intentaba, los pensamientos en su mente se multiplicaban. Esto es algo común entre aquellos que comienzan a meditar. Al principio, la mente parece volverse aún más activa. El hombre estaba convencido de que no podía practicar la meditación.
Viendo que el hombre no comprendía completamente el valor de la meditación, el maestro decidió ofrecer una alternativa. Le susurró un mantra al oído del hombre, un conjunto de palabras que podrían servir para calmar su mente. Sin embargo, antes de dejarlo ir, le dio una última instrucción crucial. No pienses en un mono mientras recitas este mantra. Este consejo puede parecer trivial, pero en realidad encierra una profunda lección sobre la naturaleza de la mente humana. La instrucción del maestro refleja un principio central en el budismo. Cuando tratamos de evitar o suprimir algo, le damos más fuerza y poder en nuestra mente. Al decirle al hombre que no pensara en un mono, el maestro estaba sugiriendo que la mente tiende a enfocarse en lo que se le prohíbe pensar. El poder del mantra y la instrucción del maestro. El mantra que el maestro le dio al hombre parecía ser una herramienta simple y directa, una secuencia de palabras que, al ser recitadas, ayudaban a enfocar la mente y reducir su agitación. Sin embargo, lo que el maestro realmente estaba transmitiendo iba mucho más allá de la simple repetición de las palabras del mantra. La verdadera enseñanza que el maestro quería compartir era sobre la relación entre la mente y las palabras, y cómo los pensamientos pueden influir profundamente en nuestra experiencia de la realidad. En la práctica budista, el mantra tiene un poder real, no solo como una forma de calmar la mente, sino también como una herramienta para dirigir nuestra atención hacia un solo punto. Al recitar el mantra repetidamente, la mente comienza a concentrarse en una sola cosa, lo que ayuda a reducir la dispersión mental. Esta práctica no es solo una forma de escapar del ruido interior, sino que es un ejercicio de enfoque consciente que permite a la mente encontrar su centro. El poder de un mantra radica en su capacidad para alinear la atención con el presente, y en la medida que la mente se concentra en las palabras, se reduce la tendencia a divagar en pensamientos sin control. Sin embargo, la instrucción clave del maestro de no pensar en un mono es donde se esconde la verdadera lección. Este consejo muestra la forma en que nuestra mente suele reaccionar cuando intentamos controlar o suprimir algo. La mente humana es, en muchos aspectos, como un mono inquieto que salta de un pensamiento a otro. El maestro le indicó al hombre que no pensara en el mono, pero en cuanto le dijo esto, el mono se convirtió en el pensamiento más dominante en la mente del hombre. Este fenómeno ilustra cómo cuanto más intentamos evitar o controlar un pensamiento, más lo reforzamos. Este principio es esencial en la meditación budista. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de aprender a observarlos sin identificarnos con ellos. La mente se llena de pensamientos constantemente, y la práctica de la meditación no es un intento de vaciarla, sino una oportunidad para simplemente presenciar esos pensamientos sin dejar que nos controlen. Al intentar evitar un pensamiento, como el mono, lo que hacemos es darle más poder. Esta es una de las lecciones más profundas de la práctica, observar los pensamientos sin involucrarnos emocionalmente con ellos. Cuando el hombre intentó seguir las instrucciones del maestro, experimentó una lucha interna. Cada vez que trataba de evitar pensar en el mono, su mente lo traía de vuelta una y otra vez. Este patrón es común al comenzar a meditar y puede generar frustración, pero también representa una oportunidad para practicar la aceptación y el desapego. La mente puede ser caótica al principio, pero a través de la meditación aprendemos a observar esa turbulencia sin identificarnos con ella. Este proceso de observar sin intervenir es lo que eventualmente nos lleva a una mayor paz mental. La lucha del hombre con los pensamientos de los monos. El hombre, al intentar seguir las instrucciones del maestro y recitar el mantra,
pronto se dio cuenta de que la mente del mono no desaparecía como esperaba. De hecho, cuanto más trataba de evitar los pensamientos sobre el mono, más invadían su mente. Este fenómeno es una experiencia común entre quienes comienzan a meditar o intentan controlar sus pensamientos. La mente parece volverse aún más activa justo en el momento en que tratamos de forzarla a calmarse. Es como si la mente, al ser ignorada o suprimida, se resista aún más, aumentando su agitación. Este patrón es natural, especialmente cuando nos enfrentamos a la inquietud interna y tratamos de evitarla. El hombre estaba desconcertado por lo que sucedía. Nunca antes había pensado en monos, pero ahora su mente estaba llena de monos. A donde miraba, veía monos. Incluso comenzó a ver a sus familiares como monos. Este fenómeno ilustra un principio fundamental sobre cómo funciona la mente humana. Cuando intentamos suprimir un pensamiento, en realidad lo estamos reforzando. Al enfocarnos en lo que intentamos evitar, nuestra mente se ve arrastrada a darle más poder a ese pensamiento. En lugar de disminuir, el pensamiento se vuelve más persistente y penetrante. Este es un ejemplo claro de cómo la mente humana reacciona a la prohibición. Cuanto más intentamos evitar algo, más fuerza le damos. En el contexto budista, este patrón ilustra la naturaleza del apego y el deseo. El apego no solo se refiere a los objetos materiales, sino también a los pensamientos y emociones. Cuanto más nos aferramos a una idea o pensamiento, más difícil es liberarnos de él. El hombre, al intentar reprimir el pensamiento del mono, se identificó tanto con él que comenzó a ver monos en todo a su alrededor. En lugar de ver los monos como simples pensamientos que venían y se iban, los había internalizado, haciéndolos parte de su experiencia, lo que incrementó la lucha interna. El problema no estaba en los monos en sí, sino en la lucha interna del hombre. Esta resistencia a los pensamientos se convierte en un obstáculo, ya que la mente no puede ser forzada a calmarse. Esto resalta un aspecto clave de la meditación budista. Cuando tratamos de controlar nuestros pensamientos con fuerza, solo generamos más resistencia y sufrimiento. En lugar de luchar, el camino hacia la paz mental radica en la observación consciente, el desapego y la aceptación. Al aprender a observar los pensamientos sin involucrarnos con ellos, podemos empezar a liberarnos de su control, permitiendo que la mente se calme por sí sola. Este es uno de los mayores desafíos en la práctica de la meditación. Reconocer que el esfuerzo por eliminar los pensamientos solo los alimenta, mientras que la observación relajada los deja ir naturalmente. La solución del maestro, la observación de la mente. Finalmente, el hombre regresó al maestro Zen, visiblemente frustrado y angustiado. Después de haber intentado seguir las instrucciones del maestro, recitando el mantra una y otra vez, los pensamientos de los monos aún lo acosaban sin cesar. Se sentía atrapado en una espiral sin fin, y a medida que más intentaba evitar estos pensamientos, más persistentes se volvían. Desesperado, le explicó al maestro que los monos no lo dejaban en paz y que a pesar de sus esfuerzos, su mente seguía agitada. El maestro, con calma y paciencia, escuchó las quejas del hombre sin interrumpirlo. Luego, le ofreció una solución muy simple, pero profundamente transformadora. Deja de recitar el mantra, no hagas nada, solo siéntate y observa. Esta respuesta del maestro es crucial para entender la verdadera esencia de la meditación budista. En lugar de continuar luchando contra los pensamientos, el maestro le sugería al hombre que simplemente los observara. La observación desapegada de los pensamientos es el primer paso esencial para comprender cómo funciona la mente.
La meditación no se trata de forzar la mente a estar en silencio, ni de suprimir los pensamientos, sino de aprender a ser testigos de ellos, sin identificarnos ni dejarnos arrastrar por ellos. El maestro le explicó al hombre que la mente no es algo que se pueda controlar con fuerza. No se trata de bloquear o eliminar los pensamientos, sino de adoptar una actitud de observación consciente. Al adoptar esta postura de observador, el hombre comenzaría a ver los pensamientos como lo que realmente son. Solo pensamientos, fenómenos mentales temporales que van y vienen sin control de nuestra parte. Este proceso de observar sin juzgar ni resistir permite que los pensamientos fluyan sin atraparnos en ellos. Al no identificarnos con ellos, los pensamientos pierden su poder sobre nosotros. El hombre, al seguir la instrucción del maestro, experimentó un cambio profundo en su perspectiva. En lugar de sentirse abrumado por la invasión de pensamientos, comenzó a verlos con una nueva claridad. No eran una amenaza ni algo que debía controlar, sino simplemente pensamientos que llegaban y se desvanecían por sí mismos. La meditación en este contexto se convierte en un proceso de liberación. Al observar los pensamientos con desapego, el hombre pudo alejarse del control que estos tenían sobre su vida, permitiendo que su mente se calmara desde un lugar de aceptación y serenidad. Este enfoque resalta una de las lecciones más fundamentales de la meditación budista. Al aprender a observar nuestra mente sin identificarnos con ella, somos capaces de liberarnos del sufrimiento causado por los pensamientos recurrentes y nos acercamos a un estado de paz interior. La verdadera liberación no llega a través de la lucha, sino a través de la aceptación y el desapego. Con la práctica constante de la meditación, podemos aprender a ser observadores tranquilos de nuestra propia mente, sin dejarnos arrastrar por la corriente de pensamientos. La naturaleza del mono en la mente. El mono, en nuestra mente, es una metáfora profundamente significativa en la práctica budista, un símbolo de nuestra naturaleza inquieta y errante. En el budismo, esta metáfora refleja cómo nuestra mente salta constantemente de un pensamiento a otro, atrapada en la búsqueda constante de estímulos externos, deseos y temores. La mente del mono nunca está quieta, siempre está en movimiento, saltando de un pensamiento a otro sin descanso. Es como si no pudiera mantenerse en un solo lugar, siempre buscando algo nuevo que satisfaga sus deseos, un nuevo objeto de deseo, una nueva idea fascinante, una nueva preocupación que ocupe su atención. Este es el mono mental en acción, un estado de dispersión que parece dominar nuestra experiencia. La raíz de este fenómeno se encuentra en el deseo y el apego, dos de los principales obstáculos que el budismo enseña que debemos superar en nuestro camino hacia la paz y la iluminación. El deseo constante de cosas nuevas, el anhelo de experiencias que nos brinden placer o satisfacción, el apego a las experiencias pasadas que nos dan una falsa sensación de seguridad, y la ansiedad por el futuro son manifestaciones claras de este mono mental. Cuanto más intentamos controlar estos deseos y apegos, más poder les damos. A medida que nos aferramos a estos pensamientos, más intensos se vuelven, y nuestra mente se vuelve aún más inquieta y errante, saltando de un pensamiento a otro sin que podamos detenerlo. En lugar de tratar de controlar estos pensamientos y deseos, la práctica budista nos invita a observarlos con una actitud de desapego, sin involucrarnos con ellos. Cuando comenzamos a meditar, es común que los pensamientos y deseos surjan con mayor claridad. Sin embargo, esto no significa que debamos rechazarlos o luchar contra ellos. Por el contrario, debemos aprender a observar cómo la mente se aferra a estos pensamientos, cómo estos deseos surgen y desaparecen sin nuestro control.
Este acto de observación consciente es el primer paso hacia el desapego. Al observar los pensamientos y deseos sin identificarnos con ellos, podemos empezar a liberarnos de su influencia sobre nuestra mente y emociones. El mono en nuestra mente no tiene que ser nuestro enemigo. De hecho, es una parte natural de nuestra experiencia humana. A medida que avanzamos en la meditación y en el camino budista, aprendemos a reconocer al mono y a verlo por lo que es. Solo una distracción temporal, un fenómeno pasajero que no tiene poder sobre nosotros si no nos aferramos a él. La verdadera libertad mental llega cuando dejamos de identificarnos con estos pensamientos errantes y comenzamos a verlos simplemente como lo que son: manifestaciones momentáneas de la mente que eventualmente se desvanecerán. Cuando dejamos de luchar contra el mono, podemos finalmente encontrar la calma y la paz interior. ¿Cómo la meditación ayuda a calmar la mente? La meditación es una herramienta poderosa en el camino del budismo para lograr paz mental y claridad. Aunque al principio puede parecer difícil o incluso frustrante, con la práctica constante, la meditación se convierte en una forma de observar la mente sin interferir. Al meditar, no tratamos de eliminar los pensamientos, sino simplemente de observarlos de una manera desapegada. Esto es importante porque nos permite ver la naturaleza de nuestra mente sin identificarnos con lo que surge en ella. Cuando comenzamos a meditar, es común que los pensamientos se vuelvan más intensos y agitados. Esto ocurre porque al sentarnos en silencio, la mente tiene la oportunidad de liberarse de las distracciones externas, lo que provoca que surjan pensamientos y recuerdos que habíamos olvidado. Sin embargo, esto no debe verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para descubrir los patrones de nuestra mente. Al igual que cuando barrimos una habitación, el polvo que se ha acumulado se levanta y se dispersa. De la misma manera, cuando meditamos, los pensamientos olvidados comienzan a emerger. La meditación nos permite ver estos pensamientos y dejarlos ir sin aferrarnos a ellos. El objetivo de la meditación no es vaciar la mente de forma forzada, sino observar cómo los pensamientos vienen y se van. A medida que practicamos, nos damos cuenta de que los pensamientos no son permanentes y que no tenemos que identificarnos con ellos. Los pensamientos son como las olas en el océano. Vienen y van, pero no permanecen para siempre. Al aprender a no reaccionar ante ellos, comenzamos a liberarnos de su poder. Con el tiempo, la meditación nos ayuda a desarrollar una mente más tranquila y centrada. Cuanto más practicamos, más fácil se vuelve ver los pensamientos como lo que realmente son: simples eventos mentales que no tienen que influir en nuestra paz interna. La práctica constante nos ayuda a ser observadores de la mente sin dejar que los pensamientos se conviertan en el centro de nuestra realidad. La práctica prolongada. La transición hacia el control de la mente. El camino hacia la paz mental a través de la meditación no es inmediato. Requiere paciencia, práctica constante y un compromiso firme. La meditación es como un músculo que se fortalece con el tiempo. Al principio, la mente puede parecer más ruidosa y los pensamientos más persistentes. Esto es completamente natural y parte del proceso de aprendizaje. No debemos desanimarnos cuando experimentamos un aumento en los pensamientos durante las primeras etapas de la meditación. De hecho, es una señal de que estamos comenzando a ver la mente tal como es, agitada, pero no incontrolable. Con la práctica prolongada, la meditación comienza a tener un impacto profundo en nuestra vida cotidiana. La mente se vuelve más calmada, más centrada y menos afectada por las fluctuaciones emocionales. En lugar de ser arrastrados por el torrente de pensamientos y preocupaciones, comenzamos a tener una mayor claridad mental y emocional.
Esta claridad es una de las recompensas más grandes de la meditación. Nos permite tomar decisiones más sabias, actuar con mayor compasión y vivir de manera más equilibrada. El maestro Zen le había enseñado al hombre que la meditación no solo es una práctica de sentarse en silencio, sino un estilo de vida. Con cada sesión de meditación, uno aprende a estar más presente y atento, no solo durante la práctica formal, sino también en las interacciones cotidianas. La práctica de observar los pensamientos sin identificarnos con ellos se extiende más allá del cojín de meditación, influyendo en cómo reaccionamos ante los desafíos de la vida diaria. El progreso en la meditación se nota a medida que desarrollamos la capacidad de estar más presentes. Aprendemos a tomar un paso atrás y observar nuestra mente en lugar de ser arrastrados por ella. Este proceso gradual nos enseña a ser más conscientes de nuestros pensamientos y emociones, lo que nos permite elegir cómo reaccionar ante ellos. Es importante recordar que el camino hacia la calma mental es largo y que la meditación es una práctica que nunca debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar una vida más plena y consciente. A medida que seguimos con nuestra práctica, experimentamos los beneficios de una mente más tranquila, un corazón más abierto y una mayor conexión con el presente. Conclusión: la libertad que trae el control de la mente. Al final de la historia del hombre y el maestro Zen, el hombre aprende una lección vital, que no es posible controlar la mente a través de la fuerza. Cuanto más intentamos luchar contra nuestros pensamientos, más intensos se vuelven. Sin embargo, cuando aprendemos a observar la mente de manera desapegada, sin identificarnos con los pensamientos, encontramos un espacio de libertad interior. Este es el verdadero objetivo de la meditación y, en última instancia, el propósito de la práctica budista. Liberarnos del sufrimiento causado por nuestra identificación con los pensamientos y emociones. La libertad que viene del control de la mente no es la libertad de evitar los pensamientos o suprimirlos, sino la libertad de ser un testigo de ellos. En el momento en que dejamos de identificarnos con nuestros pensamientos, comenzamos a experimentar la verdadera paz. Los pensamientos, emociones y deseos dejan de ser una fuente de conflicto y en su lugar nos damos cuenta de que son solo fenómenos pasajeros que no definen nuestra identidad. Al dejar ir el apego a los pensamientos, encontramos un lugar de calma que nos permite vivir con mayor claridad y sabiduría. Esta es una lección esencial en el budismo, que la mente no tiene que ser controlada a través de la lucha, sino a través de la observación y el desapego. A medida que practicamos la meditación, aprendemos a ser más conscientes de nuestras reacciones y comenzamos a notar que los pensamientos que una vez dominaron nuestra vida ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. Esto nos permite vivir de manera más equilibrada, menos afectada por los altibajos emocionales. Al final, la meditación nos enseña que somos los dueños de nuestra mente, no sus esclavos. La mente puede ser un lugar de paz, claridad y compasión, si aprendemos a observarla con atención y sin juicio. Este es el regalo más grande que la práctica del budismo puede ofrecernos, la libertad de ser testigos de nuestra experiencia sin ser arrastrados por ella. A medida que practicamos, nos damos cuenta de que la mente, aunque naturalmente inquieta, puede ser entrenada para encontrar paz y serenidad. En conclusión, el control de la mente no proviene de la fuerza o la represión, sino de la observación consciente y la aceptación. Al practicar la meditación, cultivamos la habilidad de ser conscientes de nuestros pensamientos sin dejar que ellos nos controlen. Con el tiempo, este proceso nos lleva a una vida más tranquila, centrada y profundamente conectada con el presente. Ahora que sabes cómo empezar a observar tu mente en lugar de luchar contra ella,
¿Estás listo para empezar tu práctica de meditación y experimentar la verdadera paz mental? Si te ha gustado este contenido, suscríbete. Comparte este video con quienes necesiten un respiro mental y comenta abajo tu experiencia. ¿Qué método utilizas para calmar tu mente en momentos de agitación?